Listo, bueno. Son las 7:33 de la mañana de hoy, sábado 25 de septiembre de 2021. Nuevamente, ya les doy a ustedes las gracias por estar conectados a esta hora. Vamos a manejar entonces, como ya les había indicado fuera de cámara, vamos a manejar esta dinámica para el día de hoy de, por un lado, hacer un repaso de lo que vimos la sesión pasada y acto seguido vamos a dejar como el abrebocas de todo lo concerniente a lo que es la escritura pública, una introducción que comprendería ver tanto lo sustancial como lo procedimental. ¿Listo, chicos? Quisiera escuchar de boca de ustedes si tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre este punto de lo que vimos la sesión pasada. En el sentido, si necesitan ustedes alguna aclaración de conceptos, si ustedes necesitan o bueno, si ustedes no están de acuerdo con un punto, ¿sí? Los escucho en ese momento. Por ejemplo, si le preguntara a Juliet, ¿está todo bien? Pues, profe, hasta el momento, pues los conceptos que nos ha brindado han sido claros y precisos. Bueno, listo. Igual, yo les voy a hacer les quiero preguntar a todos ustedes, bueno, eh, ese principio de competencia, el principio de competencia que nosotros la clase pasada vimos, ¿cómo nosotros podemos entenderlo? ¿Cómo podemos entender ese principio de competencia que tienen los notarios? ¿Cuándo obran los notarios? ¿Dónde es que obran los notarios? Los escucho. Juliet, Señor, ¿cuál es? Les hice toda la pregunta y pues en ese caso, pues, ¿cuál es el ámbito de competencia de los notarios? Y mientras que Juliet me responde, Marco, ¿los notarios pueden obrar de manera oficiosa? ¿Pueden actuar de manera oficiosa, sí o no? ¿Y por qué? Los escucho para ahí sí después continuar con la sesión. Primero Juliet y luego Marco. La pregunta es, Marco, ¿usted se encuentra en este momento? Porque, Sí, señor. bueno, ¿qué opinión tiene usted al respecto? ¿O usted cómo respondería esa pregunta? No tengan miedo de decir en ese momento es un no sé, porque yo creo que sería mucho más honesto que ustedes digan yo no sé, en lugar de que ustedes se pongan a decir cosas que no son y que pues, Mm, Pues no sé, profe. Yo creo que no, ¿por qué? porque, porque, no sé, Bueno, no sé, pero yo creo que no. bueno,
Es que es una respuesta honesta. Si le pregunto yo, perdón, y no es COVID, ojo, yo puedo estar tosiendo, pero no es COVID. Alejandra Villamizar, ¿los notarios pueden actuar de manera oficiosa? Sí y no, ¿y por qué? Bueno, siempre y cuando sea Alejandra Villamizar. Sí, señor. Eh, Dime. Sí. Hay pues, que... profe, yo era a ayudarle a Juliet con la respuesta. Que yo iba a ayudarle a Juliet con la respuesta. Bueno, te escucho. Y pues tengo entendido que la competencia del notario es como, bueno, pues su función es como asesorar a las partes, ¿no? Sí, De interpretar su voluntad, de explicarles, de redactarles, de leerles, pues el instrumento correspondiente, ¿no? perfecto. Y Listo. pues que Profe. sea Entonces, conservado los y... notarios, Perdónela, continúe. Ela, profe, que los notarios no actúan de oficio, sino por solicitud, o sea, la competencia de los notarios es rogada. Ellos tienen, se le tiene que solicitar el servicio. ok. Listo. Quiero hacer la siguiente pregunta a Daniela Rincón Rugeles. Si nosotros no estamos en Bucaramanga, sino que supongamos que estamos en un municipio tipo San Joaquín, Santander, sí, donde, o sea, por la cantidad de población no aguanta. Y entonces, ahí notario es sola y exclusivamente, digamos, en Barichara. Y yo tengo que realizar un trámite, digamos, una compraventa de un bien inmueble. ¿Sí? Yo puedo escoger el notario que a mí se me, perdónenme la expresión, pero que a mí se me dé la gana, o yo tendría que ir obligatoriamente al notario de Barichara. No, la escritura se puede realizar donde, pues en la notaría que uno prefiera, Sí. pero pues al momento de registrarlo sí toca en el lugar donde esté el predio. Bueno, Liz, digamos, supongamos que esa sea la hipótesis, de que aquí estamos en Bucaramanga. Hay 11 notarías. Eso, digamos, tienes razón. Pero mira la hipótesis que te estoy colocando. Estamos en San Joaquín, no tenemos notario. Y así como San Joaquín, están otros municipios como Gambita, Florian, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y entonces nosotros tendríamos, y entonces el único notario que hay por este sector y para ese sector es el notario de Barichara. La pregunta es, ¿podemos escoger el notario que a nosotros se nos cante el quinto foro o sencillamente tendríamos que ir obligatoriamente ante el notario de Barichara? Daniela. Pues que como yo tengo entendido, se puede cualquiera. No Listo. tiene que ser obligatoriamente en Barichara. Puede ser también, digamos, un pueblo cerca de Barichara, por ejemplo, San Gil. Ok. Pero bueno, ahora, si, si el ámbito de competencia, si el ámbito de competencia del juez de, perdón, esa es otra pregunta. Si el ámbito de competencia del notario de San Gil no comprende de ninguna manera San Joaquín,
yo podría ir ante el notario de San Gil. ¿Cómo así? Tú me estás diciendo que yo puedo ir, o sea, así, o sea que mi municipio no tiene notario, entonces yo puedo ir incluso al notario de otro pueblo, incluyendo San Gil. El punto es el siguiente, a ver. Yo tengo, por ejemplo, hipotéticamente, en San Gil, la posibilidad de ir a 2 notarías, ¿vale? Pero el círculo de San Gil no comprende o no se extiende, o la competencia territorial del notario de San Gil, de cualquiera de los dos, no comprende San Joaquín, ¿sí? Aún así, yo podría ir ante ese notario o ante cualquiera de esos notarios de San Gil. Diría que sí. Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado, porque justamente los notarios, si están sujetos a una competencia territorial, no podemos desconocerla. ¿Listo? No podemos desconocerla. Si entro, dice, si está dentro de los límites territoriales, sí, pero yo le dije, yo les comenté, bueno, Alejandra, yo les comenté a todos ustedes en el caso, el límite territorial del notario de San Gil no comprende San Joaquín. En este caso, ¿qué es lo que tendríamos que decir? Nosotros no podemos, de ninguna manera podríamos entender que el notario de San Gil es competente por justamente la distribución la distribución territorial para que ellos puedan ejercer esas competencias. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que pasaría en ese caso? Si nosotros, por ejemplo, celebramos un contrato o un acto, qué sé yo, donde ante un notario que no tiene esa competencia, esa escritura pública, más adelante lo vamos a ver, más adelante lo vamos a ver, esa escritura pública adolecería de nulidad absoluta. Anótenlo con fundamento en el decreto 960 de 1970, artículo 99. ¿Listo? Ustedes allí van a ver las causales de nulidad. Y al ver esas causales de nulidad, ustedes van a decir cuándo es que el instrumento de esas escrituras públicas no tendría ni siquiera efecto por cuanto se estaría vulnerando normas de orden público. O se estaría actuando por fuera de lo que lo que la ley dice. ¿Listo? Entonces, Daniela, la respuesta, pues habríamos que revisarla. Habríamos que revisarla, pues para que el concepto lo podamos tener un poquitico más claro. Y finalmente, si yo veo que el notario, o vamos a colocar dentro de esa pregunta, o vamos a desarrollarla con fundamento en varias subpreguntas. Estamos ante el notario séptimo de Bucaramanga y notamos que el notario séptimo de Bucaramanga está obrando de manera inadecuada al momento de sustanciar una escritura pública de la cual nosotros somos parte. ¿Listo? Sale la escritura, no estamos conformes con la escritura. La pregunta mía para todos ustedes es la siguiente. Y espero que me la respondan antes de yo tener que entrar a preguntar persona por persona. La pregunta mía es la siguiente. Si nosotros no estamos de acuerdo con lo que este notario hizo, nosotros podemos interponer recurso de apelación o recurso de reposición o recurso de casación. Sí y no, ¿y por qué? Profe, a mí me parece que no, porque ellos no tienen una jerarquía, o sea, no porque sea primero, segundo, notaría primero o segunda, ellos no tienen un orden jerárquico, o sea, no hay una instancia superior a la que se pueda recurrir para interponer un recurso, o sea, me parece que lo que procedería ahí en una actuación irregular sería la superintendencia. Listo, pero la actuación ante la superintendencia, ¿de qué naturaleza sería?
O sea, yo podría interponer ante la superintendencia esos recursos. Me parece que no, profe, porque la superintendencia es más como el control el control, como le digo, en el actuar, en el procedimiento de las notarías. Creo yo que ese es como el papel como tal de una superintendencia, o sea, regular que esté adecuado el servicio, que se estén cumpliendo como con los protocolos, con la normatividad, pero como tal que decidir o resolver un recurso, me parecería que no, profe, o sea, es lo que yo opino, no sé si de pronto esté pecando, pero lo que yo pienso. Johanna Jaro, ¿estás de acuerdo con lo que dice la compañera Ela? Sí, no, ¿y por qué? Bueno, siempre y cuando Johanna se encuentre por ahí, porque, ajá, guardan silencio. Bueno, yo entiendo que a esta hora sea pesadito, un poquitico pesadito, que todos estemos aquí conectados, incluso para mí lo es, porque no es que yo sea el gran madrugador, ¿por qué no? ¿Sí? Pero si estamos nosotros acá en este espacio es para que efectivamente cada uno de ustedes pueda participar y ustedes cuenten con esa disponibilidad para participar. ¿Listo? De manera que pues situaciones donde guardan silencio es aún haciendo acto de presencia, eso es, no sé, eso sería, eh, no tendría ningún sentido ni siquiera para el proceso de aprendizaje que ustedes están teniendo en el marco de esta, de esta asignatura. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta antes de que algo grave ocurra. Entonces, le voy a preguntar a Leonardo Villarreal. Leonardo, ¿usted está de acuerdo con lo que dijo su compañera Ela Lizarazo? Profe, buenos días. Buen día. Bueno, pues yo creo que no estoy de acuerdo con lo que dice mi compañera, ya que, si bien es cierto, puede tener mucha independencia el notario, pero él no es absoluto. Entonces, yo creería que se podría realizar en caso de notar una falencia o una extralimitación, por decirlo así, ante la Procuraduría. Si bien es cierto, él no es un funcionario público, pero las funciones que desempeña sí. Ok. ¿Y por qué no ante la superintendencia? Que notario de registro. Porque ¿cómo es? Quienes cumplen funciones de juzgamiento en cuestiones disciplinarias sería la Procuraduría. Ok. Listo. Vamos a escuchar entonces a otra opinión. Vamos a escuchar ya Alejandra y Daniela ya hablaron. Ella ya habló. Juliet, Leonardo y Marco ya hablaron. Vamos a escuchar a Mayerly. Mayerly, ¿estás por ahí? Hola, profe, sí, buen día. Buenos días. Uy, señorita, ¿escuchaste Yo creería, en el caso para ti, ¿con quién te irías? ¿Con Ella o con Leonardo? no, yo no no estoy de acuerdo, pero sí creería que sí hay una forma, lo que pasa es que no, pues no tengo el conocimiento de cómo sería, sí creería que aplica un recurso, y estaba investigando, pues mirando acá, y dice que ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Pero ¿cuál es la función cuál es la función de las oficinas de registro de instrumentos públicos? Pues es que yo diría, no tengo conocimiento, le repito, diría que si a mí me queda mal la escritura, que es como usted lo plantea, yo sí tengo derecho a interponer un recurso, solo que no sé cuál sería el procedimiento. Ok. Bueno. Voy a colocarles otro caso para ir ahondando en la misma situación. Si yo estoy notando que el notario
que el notario me está pidiendo más plata de la que debería estar costando la escritura pública. Todo porque quiere sacarla en 2 días y ajá. Saltándose, digamos que procedimientos en caso, por ejemplo, de una sucesión, saltándose el tema de fijar el edicto emplazatorio a herederos indeterminados, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta mía es, si sale la escritura pública con esas situaciones, yo podría interponer, y además de eso pidiendo plata, yo podría interponer recurso de reposición o recurso de apelación contra la escritura que sacó un notario. ¿Tú qué dices, Mayar? Profe, pero si el tema, o sea, ahí, bueno, ahí me confunde, porque si el tema es porque él está pidiendo más dinero, ¿eso qué tendría que ver con el desarrollo de la escritura? Pues que hay unas tarifas. Ah, ok. Pues entonces yo ahí estaría un poquito de acuerdo con la primera compañera que dijo que habría que poner el recurso ante la superintendencia. Ok. ¿Pero recurso? Bueno, ahí también sería el denuncio Bueno, o la queja. ok, listo. Bueno, chicos, a esas 2 situaciones nosotros tenemos que responder lo siguiente, y Ela tenía razón. ¿Listo? Ela tenía razón. Leonardo, pues, en sustancia, la respuesta, pues, apuntaba un poquitico a lo que dice Ela, en el sentido de que, pues, si hay alguna actuación disciplinaria, se tiene que ejercer. Que parezca la actuación disciplinaria, por ejemplo, en el segundo caso del notario me está pidiendo plata y plata y plata y plata más allá de lo que de lo que es debido, sí, más allá de las tarifas. Y además de eso, el notario está obrando de manera irregular en el procedimiento. Pues en esos casos se debe interponer la querella o la queja disciplinaria, ¿sí? En primer lugar, ante la Superintendencia de Notariado y Registro. La Procuraduría lo podría hacer, pero la Procuraduría obra es en el marco del ejercicio de su poder preferente como se establece en materia disciplinaria. ¿Listo? Si se ejerce ese poder preferente, ese poder preferente implica que la Procuraduría investigaría el caso porque así ella lo considera, o sea, que aboca directamente el conocimiento de ese caso, ¿sí? Y atendiendo, pues, a criterios de gravedad de la situación. O sea, que no es que se trate de que voy a sancionar al notario Quinte de Bucaramanga porque llegó tarde. No, sino porque se tratan de situaciones bastante delicadas donde, por ejemplo, el notario está entregando los dineros de lo que son esos recursos que se captan por la prestación del servicio notarial y que los llevan allá ante cierto político de la región para financiar sus campañas políticas. Por ejemplo, ¿listo? Eso por un lado. Ahora, si nosotros tenemos inconformidad o disconformidad con las actuaciones del notario, contra esas actuaciones no existen recursos. Porque hay un principio que vimos la clase pasada, y es ese principio de autonomía, donde el notario es autónomo, ¿sí? Al momento de realizar lo que es la escritura pública, ¿sí? Donde él, o sea, la única limitación que él tiene al momento de realizar la escritura pública es la ley. ¿Listo? Si nosotros vemos que el notario obró por fuera de, entonces ya eso, o sea, no podríamos ejercer contra ese notario un recurso
llámese apelación, llámese, llámese reposición. No podríamos hacerlo, sino que entraríamos nosotros es a iniciar un proceso judicial tendente a cuestionar la validez del instrumento llamado escritura pública. ¿Listo? ¿Listo, Mayerly? Profe, tengo una pregunta un poco con lo que usted dijo ahorita de las escrituras de las escrituras notariales que son inválidas. Porque algunas, o sea, es que vi un caso reciente donde una señora fue a mostrar la escritura de la casa y la casa fue de esas que dan en las alcaldías en los pueblos. Pero cuando ella presentó el documento ante el banco le dijeron que esa escritura no era válida porque legalmente no tenía ningún valor. ¿Por qué pasaría esto? Bueno, ahí ya en ese caso tendríamos que mirar es la naturaleza del acto. Yo no puedo, o sea, para responderte yo tendría que decir, venga y me traen el documento y yo les digo por qué. ¿Sí? Hay que mirar en esos casos, no es, o sea, no es la escritura, sino el negocio jurídico o el acto jurídico que contiene la escritura pública, lo que hace inválido o lo que deja sin efectos o que para lo que pretende la entidad bancaria, o sea, pues sí, no tendría ningún efecto. Sin embargo, me gustaría que pudieras aclarar un poquitico más la situación en perspectiva de responder la pregunta, ¿sí? Si es posible que tú puedas dar un poco más de aclaración de todo lo que es este panorama. Así que te escucho, señorita. Pues es que lo que tengo entendido es que, porque pues el caso no me lo contaron a mí, sino fue a mi mamá. La señora es beneficiaria de un programa donde la alcaldía donó o regaló unas casas a ciertas personas del pueblo. Y pues ella fue a realizar un préstamo en un banco, no recuerdo ahorita, creo que fue en Bancolombia. Y pues como respaldo a su préstamo iba a hipotecar bueno, no sé, el caso fue que ella llevó la escritura y lo que le dijeron en el banco era que esa escritura no tenía ningún valor legal ya que no cumplía con los requisitos y que no estaba registrada en no sé dónde. Ah, bueno, es que hay dos cosas. Allí hay varias situaciones. Primero que todo, para esas situaciones tiene primero que haber una autorización, creo que del Consejo Municipal, en perspectiva de que si eran tierras que eran del municipio, pues vayan a ser transferidas a terceros. Eso que vayan a ser transferidas a terceros. Eso en primer lugar. Segundo, toda escritura pública que a mí me concedan y que implique un gravamen o la transferencia del derecho real de dominio, esas escrituras públicas deben ser registradas en registros de instrumentos públicos, en las oficinas de registros de instrumentos públicos. Esa es la función de esas oficinas. Eso, llevar un control, digamos que sobre el ciclo de vida del inmueble. Quién compró, quién vendió, quién hipotecó, quién embargó, quién secuestró, quién remató, quién se murió y a quién le sucedieron, etc. ¿Listo? Si esa escritura pública no está, si esa escritura pública no está inscrita, no está registrada allí, no es que digamos que la escritura pública sea inválida, la escritura es válida, solamente que para los efectos de publicidad y sobre todo para los efectos de tradición, yo no puedo decir que yo soy el propietario, porque allí no figuro como propietario. ¿Listo? Eso en primer lugar. Ahora bien, hay otra situación y es que si efectivamente, y que creo que es lo que ocurre en esos casos, si efectivamente hubo esa autorización por parte del Consejo Municipal para poder entregar esos bienes a favor digamos, de ciudadanos que
del municipio que no tengan los recursos para, ¿sí? Y además de eso se hizo el registro. Además de eso se hizo el registro de la escritura pública en ese folio de matrícula inmobiliaria. Pero además de ello, ¿y qué es lo que suele suceder? El municipio constituyó una prohibición de enajenar o entregó ese inmueble con la condición de que se constituyera un patrimonio de familia inembargable o una afectación de vivienda familiar, etcétera. Es decir, que se constituyera un gravamen para proteger ese inmueble respecto de terceros y en perspectiva de que solamente sean los que estén allí, o sea, de garantizar ese derecho a la vivienda digna, pues en ese caso es obvio, es entendible que la entidad bancaria vaya a decir, qué pena, pero es que el inmueble no nos sirve. ¿Por qué? Porque si tiene un patrimonio familiar inembargable, porque si tiene una afectación a vivienda familiar, el inmueble sencillamente no es apto. Porque ¿cuál es la naturaleza de esos gravámenes? Uno, garantizar que la familia tenga donde caerse muerto a dormir todas las noches. Palabras más, palabras menos. ¿Listo? ¿Y eso qué significa? Que si para garantizar ese derecho a la vivienda digna hay que sacar el inmueble, del comercio jurídico por medio de esas dos figuras, se tiene que hacer. Entonces, estando fuera de ese inmueble por cualquiera de esas dos figuras, además de la prohibición de enajenar, el banco va a decir, no, lo siento, o sea, usted está viniendo ante mí a pedirme un préstamo de 50 millones de pesos y resulta que la casa que usted tiene, sí, muy bonita la casa y todo, pero para mí no me resulta atractiva. Entonces, yo creo que bajo esas hipótesis o bajo esas situaciones, Daniela, es que Juliet, es que existe esa posibilidad a esa situación. ¿Listo? Listo, gracias. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? Listo. Bueno. Nosotros vamos a tener que ubicarnos en el decreto 960 de 1970. Alguien que por favor pueda compartirme lo que dice el artículo 12 y el artículo 13, sobre todo el artículo, bueno, los dos artículos, artículo 12 y artículo 13 de ese decreto, decreto 960 de 1970. Alguien que pudiera leerme esos dos artículos. ¿Cuál es, profe? Artículo 12 Profe. y 13 del decreto 960. Artículo 12. Deberán celebrarse por escritura pública todos los actos y contratos de disposición o gravamen de bienes inmuebles y en general aquellos para los cuales la ley exija esta solemnidad. Artículo 13. La escritura pública es el instrumento que contiene declaraciones en actos jurídicos emitidas ante el notario con los requisitos previstos en la ley y que se incorpora al protocolo. El proceso de su perfeccionamiento consta de la recepción, la extensión, el otorgamiento y la autorización. Bueno, esos son los fundamentos para lo que es esta, digamos, la segunda unidad, ¿listo? O que vamos a hablar acerca de la escritura pública. Pero antes de todo, quisiera que alguien me dijera en sus propias palabras su propio concepto, su propia percepción de lo que entiende por escritura pública. Entonces, si yo le pregunto a la compañera Jenny A. Vegardila, compañera, ¿tú qué podrías decir al respecto? Siempre y cuando estés por ahí. ¿Estás? Sí, profe. Ok. ¿Me oye? Sí, te escucho. It's me. Dime entonces. La escritura pública
es un documento que da como la fe de uno mismo sobre algo, ¿no, profe? Más o menos como lo estaban explicando de las escrituras de las casas, y que ya puedo entenderlo también como la escritura, no, los papeles de un carro, más o menos. ¿Las qué? Perdón. Las escrituras de la casa. Sí, las escrituras de la casa, ok, listo. Pero la pregunta mía es, ¿qué diferencia habría una escritura pública respecto de un documento privado? Porque un documento privado también podría básicamente contener algo de lo cual yo necesito dar fe más adelante. ¿Tú qué creerías al respecto? Qué pena, profe, ¿me puede repetir la pregunta que no le entendí? Bueno, tú me hablas de, por ejemplo, que es una escritura que, pues, un documento que, pues, da fe de algo, ¿sí? El punto es listo. Yo también podría dar fe de algo por ejemplo, con una escritura, bueno, con un documento privado. Hablemos, por ejemplo, de la compraventa de un carro. No hablemos ya como tal de una compraventa de un inmueble, sino de una compraventa de un vehículo automotor. Yo la puedo contener en un documento privado y aún así yo podría estar dando fe de mis propios actos. La pregunta es, ¿cuál vendría siendo la diferencia en uno u otro caso, compañera? Poco sabía del tema, profe, pero aquí estaba leyendo un poco y Dale. sale que es, o sea, así como lo entiendo, es de acuerdo a donde se hagan, porque la escritura pública es eso, se hace así como le estaba usted diciendo en un notario. Y según acá dice que un documento privado se hace con un funcionario o una autoridad pública. Sería como, o sea, sí se alcanza a entender que es algo diferente. Una escritura de un carro sería, no sé, como de acuerdo a la forma en la que se realiza. Bueno, vamos a mirar poco a poco. ¿Listo? No te preocupes aquí. Si estás equivocada, no tienes por qué tener miedo. ¿Listo? No tienes por qué tener miedo porque para eso estamos acá en clase y yo siempre les digo a ustedes y a los chicos que han pasado conmigo por estos estrados o por estas instancias es, chicos, conmigo equivóquense acá en la clase, así ustedes queden grabados o no. Es preferible que ustedes se equivoquen en lugar de que ustedes se equivoquen en la vida real. ¿Listo? Es preferible. ¿Listo? Incluso equivóquense en un parcial y pues listo. Lo peor que les puede pasar es que el parcial lo pierden y lo tienen que repetir ajá, pero no se equivoquen en la vida real y estos espacios de la clase están especialmente diseñados para que aquí no nos equivoquemos en perspectiva de que corrijamos lo que entendamos y de esa manera, pues entonces ya sabemos, no es así, sino es de otra manera, ¿listo? Entonces, ahorita vamos a mirar un poquitico lo que dijo Jenny Carolina. ¿Alguien más tiene algo por decir? Si le pregunto, por ejemplo, a la compañera Luisa Fernanda. Luisa, ¿tú qué entiendes por escritura pública? Que te dé un momento. Bueno, mientras que te vas habituando, yo voy a preguntarle al compañero Sebastián Ceballos. Sebastián. ¿Está por acá? Profe, pues, buenos días, profe. Buen día. Profe, pues una escritura pública pues es un documento jurídico que se hace constar ante un notario. ¿Es un documento que qué? Que se hace constar ante un notario. Ok. Listo. Bueno, ¿y cuál sería si yo le pusiera a usted a decir, ¿qué diferencia habría entre, digamos, un documento privado y una escritura pública? Siendo que, pues, en ambas el notario podría dar fe. ¿Sí? ¿Usted qué me respondería? Pues en ambas podría, pero por lo menos en la escritura, en el documento privado, pues no se necesita exactamente pues un notario para dar validez al documento. Pueden ser Ok. personas particulares. Ok, compañero.
Listo. Alejandra, ¿tú qué entiendes por escritura pública? Profe, bueno, pues tengo entendido que ese documento es como la voluntad de una persona, ¿no? Que pues como lo decía el compañero, es emitida ante un notario. Pues ya sea como para un contrato, un acto, pues jurídico. Y pues como que analizando la pregunta de la diferencia del documento público y privado, según tengo entendido yo, no sé qué tan cierto sea, eh, pues es que en el público se interviene con un funcionario público, valga la redundancia, que presente pues sus funciones públicas. En cambio, el privado es como que intervienen pues particulares. Ok, listo. Bueno. Bueno, chicos, bueno. Una escritura pública es un documento que tiene, hablando de una manera un poco más, o sea, traduciendo ese español jurídico que está en el decreto para traducirlo a ustedes y para hablar en un lenguaje mucho más accesible. Una escritura pública es un documento que representa una serie de formalidades que la ley establece y que se establecen con el propósito de proteger determinados intereses o que protege o que se establecen con el propósito de garantizar la eficacia de los actos que contienen esos documentos. Eso es decir, estamos hablando de unos documentos que revisen una formalidad, unos documentos de carácter solemne. ¿Listo? Desde el punto de vista, alguien que por favor vaya buscando en sus pestañas en Mr. Google, ¿sí? El Código Civil, se va ubicando en el artículo 1500 del Código Civil, por favor, ¿sí? Desde el punto de vista de lo sustancial, las escrituras públicas guardan relación con la manera como nosotros los particulares, ¿sí? Podemos expresar nuestros actos, nuestra voluntad. ¿Listo? Cuando en su momento veamos en siguiente semestre, si Dios me lo permite y si es su voluntad, si Dios así lo permite, nosotros vamos a estar viendo en contratos civiles y mercantiles. Nosotros vamos a estar viendo, bueno, que hay unas categorías relativas a los contratos, a los negocios jurídicos, que son los negocios jurídicos solemnes y que son los jurídicos, y en contraposición a los negocios jurídicos consensuales. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que tenemos que decir? En las escrituras públicas se condensan verdaderos negocios jurídicos o en algunos casos verdaderos actos jurídicos. Y esos negocios o esos actos jurídicos lo debemos entender como manifestaciones de la voluntad del sujeto de derecho, manifestaciones nuestras, de nuestro querer, de nuestra voluntad, ¿sí? Sin embargo, la diferencia entonces estaría en que mientras que el negocio jurídico es un acto donde nuestra voluntad se plasma con el propósito de que se surtan unos efectos que nosotros queremos, que nosotros pretendemos, que nosotros buscamos, que nosotros, etcétera, ¿sí? Que los añoramos, que los perseguimos de manera incesablemente porque es nuestro interés el que está ahí de por medio,
En los actos jurídicos, nosotros expresamos nuestra voluntad, pero los efectos jurídicos que produce esa declaración se producen de manera indistinta de que nosotros lo queramos o no, de que nosotros querramos eso, que se engendren esas consecuencias. Entonces, y esa clasificación o esta diferenciación nosotros o yo la hago con el propósito de, por ejemplo, diferenciar, por un lado, un negocio de compraventa, una compraventa, ¿sí? O un testamento, en contraposición, por ejemplo, al reconocimiento de filiación extramatrimonial que se haga vía escritura pública. ¿Listo? Que son indistintos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero esos negocios jurídicos, y hablándolo de manera ya puntual a la teoría ya del negocio jurídico, a la teoría del contrato, ¿sí? La regla general en Colombia, es que cuando yo vaya a suscribir un contrato o un negocio jurídico, se entienda que es consensual. Es decir, ¿qué es consensual? ¿Qué es consensual en este caso? Un contrato o un negocio jurídico es consensual cuando basta con que todos nosotros nos pongamos de acuerdo, para determinar los elementos esenciales de ese contrato. Basta con que exista consentimiento, por ejemplo, una compraventa sobre el precio de la cosa para que se entienda que existe compraventa. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? El 1500 del Código Civil establece que así como hay contratos consensuales, hay contratos reales y hay contratos solemnes. Alguien que tenga por ahí ese artículo y lo pueda leer para todos nosotros que estamos aquí en esta sesión. Artículo 1500 del Código Civil. El contrato es real cuando para que sea perfecto es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ella no produce ningún efecto civil, y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Listo. Entonces decimos, el contrato consensual es el que se perfecciona con el solo consentimiento de las partes frente a unos determinados elementos esenciales. Pensemos en una compraventa, pensemos en un arrendamiento, etcétera, etcétera. Pero también la ley dice, hay contrato solemne cuando para su perfeccionamiento, es decir, para que sea válido, más que para que sea válido, para que sea eficaz. Ojo, para que sea eficaz. Y si queremos mirarlo de una manera muy específica, para que exista ese acto, para que exista ese negocio debe existir agotándose una determinada formalidad. Eso, agotándose una determinada formalidad. Sin esa formalidad, no existe el negocio jurídico o no existe ese acto. ¿Listo? Entonces, aquí estaríamos nosotros hablando, estén pendientes, por favor, de lo que es el chat. ¿Sí? Entonces, estaríamos aquí hablando de una especie de formalidad llamada formalidad ad substantiam actus. Ay, hijo de madre, yo le escribí fue a el compañero Sebastián Ceballos de manera, yo no sé por qué se activó aquí esa vaina, ya lo estoy escribiendo nuevamente, ya, formalidad ad substantiam actus. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Cuando nosotros estamos ante una formalidad ad substantiam actus, estamos diciendo ese negocio jurídico o ese contrato, ¿sí? Para que exista, debe existir una formalidad que la ley establece sin la cual no hay ningún valor para ese documento, para ese contrato. Pensemos entonces en el caso de una compraventa de un bien inmueble. La ley dice, por regla general, toda compraventa es consensual.
Basta con que nosotros nos pongamos de acuerdo, ¿sí? Sobre precio y cosa. Pero, dice el 1857 del Código Civil, cuando estamos hablando de bienes inmuebles, entonces en ese caso debe constar mediante escritura pública este contrato para que se perfeccione. Si no se perfecciona por esta vía, entendemos nosotros en este caso que no hay documento, no hay contrato, no hay negocio jurídico. ¿Listo? Ela. Entendería entonces uno que es un requisito de validez que esos actos se protocolicen por escritura pública, profe, ¿cierto? Sí, aun cuando nosotros, o sea, para hacer la claridad, validez es una categoría que hace parte dentro de la teoría general del contrato, que hace parte de la macrocategoría de eficacia y eficacia inicial. Entonces, digamos, es un requisito para la eficacia. Es un requisito para la eficacia del negocio jurídico. ¿Vale? Entonces, tendríamos que decir, sí, tiene toda la razón, si entendemos validez en un sentido lato, sí. Si no existe ese documento público llamado escritura pública, en el cual se condense esa voluntad de transferir el derecho real de dominio y posesión de un bien a favor de otra persona y que ese bien sea un bien inmueble, decimos nosotros, ese documento o ese contrato no existe ni siquiera. ¿Listo? Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, estamos ante una situación de una hipoteca. ¿Listo? De una hipoteca. La hipoteca es un gravamen. Sí, es un gravamen por el cual se garantiza a favor de una determinada persona la disponibilidad de ese bien en perspectiva de echar de mano en caso tal de que a mí me queden mal, que yo soy el acreedor, me queden mal por una determinada acreencia. ¿Listo? Entonces, hablamos de un gravamen que está relacionado con un contrato reconocido en el Código Civil como contrato de hipoteca, ¿sí? Y que pues implica un derecho real de la constitución de un determinado derecho sobre ese inmueble. ¿Listo? Entonces, si nosotros vemos que como que la hipoteca también versa sobre bienes inmuebles, entonces necesariamente dice la norma, debe versar por escritura pública. Si no versa esa hipoteca por escritura pública, es lo mismo que nada. O sea, no existe. No existe, compañeros. Todo esto que yo les estoy comentando va en esa misma lógica con lo que dice el artículo 12 del decreto, que dice lo que verse sobre bienes inmuebles o bienes raíces, como lo dice el decreto, debe constar por escritura pública. ¿Listo? Pero es que hay actos que no versan sobre bienes inmuebles, pero que versan o deben versar por escritura pública. Entonces, si nosotros miramos en otros aspectos, para explicar el concepto de la formalidad ab substantiam actus, ¿sí? Nosotros debemos también entender que en materia comercial nosotros encontramos dos situaciones. Bueno, antes de continuar, Leonardo. Profesor, acerca de lo que usted dice, por lo menos aquí en Barranca Bermeja hay una situación que se ha presentado en el tiempo y desde hace mucho tiempo, y es la siguiente, que es que se acostumbró a invadir espacios, bien sea de particulares o del Estado, llámese municipio, Ecopetrol, no sé, diferentes empresas del Estado. ¿Qué sucedió? Antiguamente se realizaba un contrato privado. Yo le doy tanta plata, usted me da el terreno que usted invadió y ahí nos íbamos. Pero con el tiempo, a ese tipo de contratos se le dio el tinte o se le añadió la figura pública, dándole o haciéndolo mediante notaría. ¿Ya? Si bien es cierto, no se está vendiendo un terreno, sí se está vendiendo una posesión. ¿Ya? Entonces,
Entonces, Sí. aquí por lo menos, no sé si me salgo de lo que usted está diciendo o tiene que ver algo por ahí. Pues como tal, venta de posesión, eso Porque, empezando, no, o sea, es una situación bastante compleja y que ahí sí usted me puso a pensar. Pero no pasa nada porque para eso, este es el espacio para reflexionar. sí, profe, porque hasta donde tengo entendido, o sea, las posesiones son traslaticias, o sea, pueden ir de generación en generación e indistintamente, así no sean en familia. Exacto, sí, no, y en eso tiene razón y cuando estamos hablando de particulares, ahí decimos, o sea, tiene toda la razón, ¿sí? Tiene toda la razón. Pues yo puedo vender mi posesión y sobre un determinado inmueble y listo, y esa posesión, pues como versa sobre un inmueble, pues verse sobre escritura pública, perfecto. Lo que a mí me deja pensando es cuando nosotros, o sea, que usted dijo eso de que se invaden bienes públicos y que eso se hace por, y que finalmente resuelven con una escritura pública donde la administración dice, no, venga, también aquí yo le permito a usted que explote materialmente esa vaina y lo declara usted poseedor. O sea, No, profe, perdón, no me dicen tal vez entender en ese punto. ok, No como escritura público, sino con un acto mediante ante la notaría. ¿Ya? Puede ser una compraventa, obviamente, una compraventa. pues, Entonces, le dan como ese tinte jurídico o le anexan esa situación jurídica para darle como una legalidad a eso. pues usted, aún así, o sea, la percepción sí es la administración la que está haciendo eso. No sé, Ela, tú qué digas al respecto, porque pues tú trabajas allá en la administración. Pero si nosotros estuviésemos aquí en una situación aquí en Bucaramanga, esa vaina es peligrosísima porque empezando lo que son los bienes públicos, como son justamente como son bienes públicos, la misma Constitución dice, la propiedad pública es intransferible, es inalienable, es imprescriptible, ¿sí? Y por lo mismo y tanto, o sea, yo no puedo llegar, o sea, yo administración no puedo venderle a ustedes un determinado inmueble en posesión. Ni siquiera yo como administración tengo que permitir la posesión de esos bienes, sino que yo lo que tendría que decir es, venga, señores de SMAT, sáquelos de acá, porque ese es el mandamiento constitucional. Ahora, si yo llego y permito una cosa de esas, ahí estaríamos dando lugar a la aplicación de algo que en derecho administrativo y en derecho privado se conoce como la teoría de la confianza legítima. En el sentido de que si yo, a pesar de las determinadas irregularidades, yo estoy dando la apariencia que usted si tiene un derecho, yo tendría que entonces estar sujeto a mis propios actos de permitir esa situación. ¿Listo? Y eso es algo que pues se ha venido aplicando justamente cuando estamos hablando de invasión de espacio público. Dice que son personas de que están habitando, la primera jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia es de 1992. Sí, la T-492 de 1992 o 472, no me acuerdo, donde llegan y se meten en una plaza de mercado allá en Bogotá, en Puente Arana, y resulta que eh, no, un lote, no es una plaza de mercado, un lote donde allá en Puente Arana, donde empiezan a explotarlo, etcétera, 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 y resulta que pues finalmente lo que hizo la administración fue necesariamente que desalojarlos, ¿sí? Desalojarlos. Pero ese desalojo fue posterior a 30 años donde la misma administración pública permitió esa explotación por parte de los privados. Entonces, por esas razones que a mí me deja un poquitico de consternada esa situación donde sea la misma administración la que haga eso. Ahora, en materia en materia pública, perdón, en materia privada, pues, o sea, es válido, la posesión se puede transferir sí, desde que haya un acto voluntario, etcétera, y ese acto sea inscrito posteriormente en instrumentos públicos, no hay ningún problema. ¿Listo? Básicamente es eso. ¿Listo? ¿Listo, Leonardo? Sí, señor, sí, señor. Listo. Ahora, les,
les continúo explicando que cuando nosotros estamos, por ejemplo, mirando en materia comercial, y esto en perspectiva de mostrarles cómo no solamente lo que tiene que ver exclusivamente con inmueble debe versar por escritura pública. En materia comercial, por ejemplo, nosotros estamos o nos ubicamos en lo que dice el artículo 110 del Código de Comercio cuando estamos en materia de sociedades. ¿Listo? Una sociedad que es, de acuerdo con el artículo 98, es un contrato por el cual dos o más personas se unen, realizan unos aportes para ejercer una determinada actividad comercial con cargo de que pues, esa actividad comercial produzca unas determinadas utilidades y que esas utilidades sean repartidas entre los socios de esa actividad o los que se asocian. ¿Listo? Ahora bien, hay unos determinados tipos sociales diferentes a lo que se denomina la sociedad comercial de hecho, que la sociedad comercial de hecho pues puede ser consensual, ¿sí? Pero hay unos determinados tipos contractual, unos tipos societarios o tipos contractuales societarios que deben versar por escritura pública y si no versan por escritura pública sencillamente no existen en ese sentido, sino que degeneran en otro acto que es la sociedad comercial de hecho. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos constituir una sociedad anónima o una sociedad limitada o una sociedad colectiva, por ejemplo, nosotros tendríamos que decir necesariamente debe constar por escritura pública. Si no consta por escritura pública, es lo mismo que nada. ¿Listo, chicos? Pero también en materia comercial, y eso que estoy indicándoles es una muestra muy clara de cómo es que esa escritura pública constituye una especie de solemnidad o de formalidad ab substantiam actus. ¿Listo? Coetánea a la celebración del contrato. Hay otra clase de contratos en materia comercial donde necesariamente tenemos que celebrarlos por escritura pública. Cuando estamos nosotros hablando, por ejemplo, de compraventas de aeronaves, el avión, o de navíos, ¿sí? De barcos, ¿sí? Sea de grandes navíos o de pequeños navíos, nosotros estamos hablando en estos casos de contratos donde necesariamente deben celebrarse por escritura pública. Necesariamente debe versarse por escritura pública. ¿Listo? Pero ustedes estarán diciendo, profesor, pero si es como así, si es que la compraventa, usted nos había dicho que pues es consensual y que pues si es consensual, pues o sea, basta con el consentimiento de las dos partes y que solamente es solemne cuando estamos hablando de bienes inmuebles. Y yo les digo, sí, claro, yo lo que les dije es cierto. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos hablando de materia comercial y estamos mirando sobre todo lo concerniente a aeronaves, todo lo concerniente a navíos, nosotros debemos entender que el Código de Comercio, que la ley comercial, equipara esas aeronaves, equipara esos navíos a bienes inmuebles. Los equipara. Y como los equipara, entonces en ese caso, nosotros debemos entender que también le es posible aplicarse hipotecas, servidumbres y cualquier otro gravamen que a un bien inmueble le resulte siendo aplicable. Y en todos los casos debe constar por escritura pública. ¿Listo, chicos? Esto por este lado, para dejarles a entender que la escritura pública es un documento que constituye una formalidad coetánea para la existencia o la eficacia del contrato o del negocio jurídico que yo estoy tratando de celebrar, ¿sí? Y del cual yo quiero que se surtan esos efectos jurídicos. Ahora,
hay otra cuestión y es que en materia procedimental también la escritura pública tiene unos determinados alcances desde ese punto de vista. No sé si ustedes ya vieron pruebas o si ya están viendo pruebas. ¿Ustedes ya vieron pruebas? Semestre pasado. Bueno, la pregunta mía es la siguiente. Si nosotros en el ámbito del derecho procesal civil, nosotros estuviéramos hablando, la pregunta es, ¿qué clase de prueba nosotros debemos considerar la escritura pública? ¿Qué clase de Prueba prueba? documental, profe. Listo, es un documento, es una prueba. Entonces tendríamos que decir, la escritura pública es un documento, y un documento que puede ser utilizado para la prueba de un determinado derecho o de una determinada obligación. ¿Listo? La cuestión aquí con la escritura pública es que es una especie de documento público. Es una especie de documento público. ¿Listo? Con la situación de que la ley misma dice lo que debe ser probado por escritura pública, por un documento público, no se entiende probado si no consta o no se aporta ese documento, o si no consta en ese documento. ¿Listo? Es decir, que nosotros en este caso, por un lado estábamos hablando de la escritura pública como una formalidad ad substantiam actus, que ustedes ya lo tienen anotado en el chat. Ahora, desde el punto de vista procedimental, nosotros estamos hablando ya no de una formalidad ad substantiam actus, sino de una formalidad para la prueba o una formalidad ad probationem. Entonces se lo voy a escribir a ustedes por el chat para que ustedes lo escriban allí y no crean que el profesor está recitando conjuros de Harry Potter. Eso, formalidad ad probationem. De formalidades ad probationem. Eso, formalidad para la prueba. Sin ese documento no puedo entender probado mi derecho. ¿Listo? Sin ese documento yo no puedo decir, existe compraventa. Máxime cuando la misma ley procedimental me dice, lo que desde lo sustancial se requiera alguna formalidad no se entiende probado si no existe agotamiento de esa formalidad. ¿Listo? Es más o menos palabras más, palabras menos lo que dice el Código General del Proceso sobre esta materia. ¿Listo? Entonces, no existe escritura pública, no podemos, de compraventa, no existe el negocio jurídico desde lo sustancial y no existe agotamiento de la carga probatoria desde lo procedimental, compañeros. Lo mismo que pueda decir una hipoteca o una servidumbre. Si no existe desde lo sustancial en una escritura pública, tampoco puedo decir que existe como tal hipoteca, obra o servidumbre, etcétera, desde lo procedimental. No puedo entenderlo desde ese otro ámbito. Y si no existe, o sea, pues no puedo tener o no puedo pretender que el juez de la República me conceda a mí el derecho sobre la base de que yo no agoté mi carga probatoria. No puedo llegar a esa situación. ¿Listo, compañeros? Luisa Fernanda. Hola, profe. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a los vehículos automotores. Su merced, entonces, nos decía que el tema de la escritura pública pues se eleva es en cuanto a los inmuebles y el tema de las avionetas por lo que se equiparan con inmuebles. Pero entonces, el vehículo... bueno, aeronaves, perdón. Bueno, en el caso de los vehículos automotores en los que se hace un registro como de propiedad, ¿eso en qué características de públicos o de escritura pública se podría considerar? Y también
hay un tema de un certificado de tradición de esos vehículos, ¿no? Que también es de carácter público. Ok, bueno, vamos a hacer esa aclaración, una buena aclaración que hay que hacer. Gracias, Luisa. Primero que todo, cuando estamos hablando de un contrato de compraventa de bien vehículo automotor, ese contrato, la ley lo cataloga como un contrato consensual. ¿Listo? Fíjense ustedes en lo que dice el 1857 del Código Civil. Si ustedes lo tienen ahí a la mano, ustedes podrán encontrar que la compraventa, dice, la compraventa es consensual. Basta con que se perfeccione por el solo consentimiento de las partes, que es lo mismo que dice el artículo 1500 del Código Civil, ¿sí? Salvo las siguientes excepciones. Y entonces dicen que en primer lugar son la venta de derechos herenciales y que están también hablando de lo que son los vehículos, perdón, los inmuebles, que en esos casos, y todo aquello que la ley diga que debe versar por escritura pública, debe versar por escritura pública, y se entiende que son contratos solemnes. ¿Listo? Entonces, al respecto, una cosa es que estemos hablando de la compraventa como contrato, ¿sí? De la compraventa como contrato, ¿sí? Y esa compraventa como contrato debe versar, en el caso de lo que versa por escritura pública, lo que debe versar por escritura pública. En el caso de los de la compraventa, de vehículo automotor, dice la norma, puede ser consensual. Que sea consensual no significa que, o sea, significa que listo, yo puedo expresar mi consentimiento de la manera que a mí se me cante. Y eso hace referencia a una manera de proyectar el principio de autonomía llamado el principio de libertad de forma, ¿sí? Que va muy ligado con el consensualismo. Yo puedo contener esa voluntad en un documento privado. Yo puedo condensar eso en un WhatsApp. Yo puedo condensar eso en una conversación en Telegram. Yo puedo condensar eso en un audio, ¿sí? Yo perfectamente lo puedo hacer. ¿Listo? El punto es el siguiente, y eso en el sentido que, o sea, en Colombia, vuelvo y digo, la regla general es que los contratos sean contratos consensuales. ¿Listo? Ahora bien, en perspectiva de constituir el derecho de dominio, en perspectiva de constituirse el derecho de dominio, cosa que pues se supone que ustedes debieron haber ya visto en derecho privado, o que se supone que deben estar viendo en derecho privado. En Colombia, el derecho real de dominio se constituye no por la concesión de una escritura pública o del documento privado en el caso de los bienes automotores, sino que en Colombia hay una especie de binomio binomio perfecto, ¿sí? De binomio común perfecto. Eso parece una fórmula algebraica, ¿sí? Y ese binomio se compone de un título y de un modo. ¿Listo? El título, en este caso, vendría siendo el título que se exige para un determinado modo. En este caso viene siendo el contrato de compraventa. El contrato de compraventa no es suficiente para transferirte el derecho de dominio. Requiere de otra cosa, y esa otra cosa es el modo. O sea, título más modo. Ese modo, que por regla general nosotros lo aplicamos en la vida real, ese modo es la tradición. Pero no es el único modo que existe en Colombia en materia de transferir, de adquirir el dominio, según lo que dice a partir del artículo 666 del Código Civil, para que no digan que estoy hablando de algo satánico porque el artículo tenga esa numeración tan fatídica, que es el 666. ¿Listo? Ni tampoco en el bueno, entonces en ese caso nosotros encontramos como títulos, el título va acompañado de un modo. El modo en Colombia puede configurarse por la tradición, por la accesión, por la prescripción
por cualquiera de esos medios. Pero cuando estamos hablando de circunstancias contractuales, donde implica el uso de una escritura pública, en ese caso nosotros estamos apelando, nosotros estamos acudiendo al modo de la tradición. La tradición, que es la entrega de la cosa en perspectiva de perfeccionar el derecho de dominio a favor de esa persona. ¿Y cómo se perfecciona ese derecho de dominio? ¿Cómo se perfecciona esa tradición? Hay varias maneras. Hay varias maneras. Una manera es yo, Luisa, entregándote mi computador, que esa es una tradición in brevi mano, o sea, te entrego mi computador. Otra clase de tradición puede ser una tradición de longa mano, que significa yo mostrándote todo lo que yo tengo. Todo esto que tengo es ganado, y ese es el colmo de todo abogado, que diga que todo lo que tiene es ganado. ¿Sí? Pero también la ley dice, cuando nosotros estamos hablando de unos determinados bienes que deban estar sujetos a registro, esa tradición se perfecciona, o esa entrega se perfecciona por la inscripción de ese acto, contrato, de ese título en ese registro. Entonces, en materia de inmuebles, el derecho de dominio se perfecciona cuando la escritura pública se inscribe en registro de instrumentos públicos. Y en materia de bienes muebles, específicamente bienes automotores, el derecho de dominio se perfecciona cuando la compraventa que consta por documento privado se inscribe en el registro automotor. Si no existe registro en ese registro automotor o en esos registros de instrumentos públicos, no podemos decir que existe derecho de dominio, pero sí podríamos decir que existe contrato, que existe negocio jurídico. Solo que ese negocio jurídico como no fue inscrito, sencillamente pues no puede llegar a entenderse que existe derecho real de dominio. ¿Listo, Luisa? Sí, profe, y sobre todo la pregunta es porque es muy común en los vehículos automotores que no se haga ese registro público del dominio. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esas situaciones? En esas situaciones se engendran posesiones. Se engendran posesiones. Y son posesiones en estos casos, como están derivadas de un contrato de compraventa, estas posesiones son cortísimas, no son de 5 años, son de 3 años. Son de 3 años, donde quieta, pública, pacífica, ininterrumpidamente yo me he comportado como propietario sin ser propietario. Y digo que creo que soy propietario sin ser el propietario, justamente por carecerse de ese registro allí en el registro automotor. Y es una práctica peligrosa, una práctica peligrosa, no en perspectiva del derecho de dominio, sino sobre la certeza del derecho, uno, y dos, sobre cuál es el uso que se le está dando a ese bien. Y más cuando nosotros estamos aquí en Colombia, el país del Sagrado Corazón, donde Amparo Grisales siempre es joven y donde los presidentes son eternos y donde a los vehículos, por no inscribirlos, les pueden estar utilizando en un bombazo allá al Palacio de Justicia. Por ejemplo, un bombazo allá a Vanguardia Liberal. Y entonces, si aparece ese carro comprometido en ese bombazo, ¿a quién ustedes creen que van a acudir? Al que figure en el registro de instrumentos públicos, en el registro automotor, perdón, ¿sí? Como el propietario. Y la manera de uno poderse exonerar, ¿sí? De una manera casi que colosal es, venga, es que yo se lo vendí a esa persona. Ah, bueno, entonces si usted se lo vendió a esa persona, ¿quién responde? ¿Quién fue el que le dio esa destinación indebida, ilegal, ilícita? ¿Listo, chicos? ¿Listo, Luisa? Sí, profe, ahí uno entiende la importancia de esos registros públicos, y es que la gente lo hace es por ahorrarse ahí unos pesos.
O sea, me van a perdonar que sea un poquitico duro en el lenguaje que voy a emplear, pero por ahorrarse unos 3 pesos, o sea, se termina generando unas situaciones colosales y eso no es, o sea, y esos ahorros no son muestra de diligencia, de cuidado, sino de estupidez. En serio, con todo respeto, ¿sí? Es una muestra de estupidez de que por más ahorrar termino haciendo las cosas peor de lo que uno pensaba. ¿Listo? Entonces, para cerrar aquí esta sesión apenas introductoria, porque la próxima clase vamos a ver todo lo concerniente a, bueno, cómo es que se adelanta una escritura pública, entre otras circunstancias más. Debemos concluir. Primero, las escrituras públicas en Colombia son documentos que están o que muestran el lado formal de los negocios jurídicos, desde lo sustancial, de que en Colombia existen negocios jurídicos solemnes, formales, que deben ser agotados para su existencia con la suscripción de esa escritura pública. Si no celebramos esa escritura pública, nosotros entendemos que no existe como tal este contrato. No existe el contrato. ¿Listo? No existe esa relación jurídica negocial, en primer lugar. Y por otro lado, también tenemos que decir que la escritura pública constituye, en estos casos, no solamente un modo de probar un determinado derecho, ¿sí? Siguiendo las reglas procesales, sino que cuando estamos hablando de los documentos o de aquellos contratos que la ley me dice tiene que ser solemne, tenemos que decir, esos documentos llamados escrituras públicas se constituyen en esos mecanismos no solo idóneos, sino los necesarios para acreditar la existencia de esos contratos, para acreditar la existencia de esos derechos y para acreditar la existencia de esas obligaciones. ¿Listo, chicos? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Listo. Sonia, si quieres, por favor, me puedes escribir. Yo ya que vi o le puedes, si me puedes escribir a mi WhatsApp para... Disculpe, profesor, sí, porque es primera vez que asisto a su clase, ya que a mí las 2 clases se me cruzan, entonces hasta ahora vengo a asistir a su clase el día de hoy. Listo. Entonces, Sonia, usted me escribe por WhatsApp a este número que yo le acabo de escribir por el chat interno, para yo incluirla en el grupo, más que WhatsApp, es en Telegram. ¿Listo? Y si yo Profesor, gracias. Si no puedo, entonces yo le voy a pedir el favor a Luisa Fernanda que me pueda colaborar con ese punto. ¿Listo? Gracias. ¿Hay alguna duda, inquietud, PQRS frente a la clase de hoy? Petición, queja, reclamo, felicitación, etcétera, o madrazo, o no sé, los escucho. ¿Tiene alguna queja? Perdón, alguna inquietud frente al contenido que hoy hemos visto? Profe. No, profe. Muy bien. No, profe, ninguna. Gracias. Bueno. Venga, Jenny, yo lo que decía de eso de la felicitación, eso era por molestar, ¿no? Sí, era por molestar, ¿listo? Entonces, si no hay ninguna inquietud, entonces... Profe, una consulta rápida. Esto es normal que cuando se constituye una hipoteca, el banco se quede con las escrituras públicas, con el original de las escrituras públicas. Sí, es normal. Ah, ok. ¿Listo? La primera copia siempre es para el titular del derecho. ¿Listo? Ah, ok. Vale. Listo. ¿Alguna otra inquietud? PQRS, reclamo, queja, denuncia, de que no se queden callados, denuncia, ¿no? Listo. Bueno, chicos, si es así, entonces son las 8:57 de la mañana y damos por terminada nuestra sesión. Les agradezco nuevamente a todos ustedes por haber participado en este espacio y la próxima sesión vamos a seguir hablando de escrituras públicas, pero vamos a hacer ese estudio de
¿Cómo es que perfeccionamos, cómo se perfecciona la escritura pública? Es decir, cómo se elabora, cuál es ese paso a paso, ¿sí? Y además de ello, vamos a mirar otras circunstancias como, por ejemplo, lo concerniente a aclarar escrituras públicas, corregir escrituras públicas y finalmente, si nos alcanza el tiempo, lo concerniente a la nulidad de la escritura pública. ¿Listo, chicos? Profe, Mayerly. ¿usted nos comparte la grabación por el chat? Pues, ¿Por el Telegram? por supuesto que sí. ¿Listo? Gracias. Sí, señor. Que tengan buen día todos ustedes. Un abrazo. Realmente que esté bien. Gracias. Listo. Chao, Gracias, chao. profe. Bonito fin de semana. Muchas gracias, profe. Chao, chao.